En esta segunda lámina vamos a dibujar el alzado, pero con un corte. Ya en la primera lámina hemos visto cómo es la mesita vista desde frente y ahora nos interesa saber cuál es su estructura interna. Para dibujar el corte en el alzado realizamos el siguiente proceso. Primero nos imaginamos la mesita, que es lo que estamos viendo. Posteriormente imaginamos un corte ficticio en el cual vamos a quitar parte de la mesita. En este caso vamos a quitar toda la parte sombreada de gris. Posteriormente eliminamos toda esa parte y nos quedamos con este pequeño mueble en el cual observamos los dos costados en naranja, el copete en marrón claro, la bandeja de arriba en marrón oscuro, la división central también en marrón claro, la pequeña balda de la derecha marrón oscuro, la tapa de la cajonera en marrón oscuro y luego nos encontramos con los cajones. Cada cajón está formado por dos costados, evidentemente. Toda esta parte de aquí, que es la trasera del cajón, luego habrá que dibujar en los detalles la escuela de Milano, pero es la trasera del cajón, como se observa aquí o aquí, que al verlo de frente estamos viendo toda esta superficie. La trasera del cajón termina justo aquí, que esta pieza a lo largo es el fondo del cajón. Como veis, el fondo del cajón entra en unas ranuras que se realizan a los costados, mientras que la trasera no llega hasta abajo del todo, porque apoya justamente en el fondo del cajón. Aquí faltaría dibujar, hay un hueco, aquí hay un hueco que es para dibujar posteriormente y colocar las correderas donde apoya el cajón de arriba. Finalmente tenemos la base del mueble que apoya sobre un bastidor. Este bastidor, como hemos visto antes, está formado por 4 patas. Aquí ya solamente nos quedan las 2 patas de atrás, de la derecha y de la izquierda. El larguero trasero y estos dos amarillos son los dos largueros de los laterales, que al cortarlo lo vemos así. Para dibujar el alzado lo que veríamos sería esto. Y estamos viendo el copete, los dos costados, la división del medio, la balda de arriba, la balda pequeña de la derecha, la tapa de la parte de los cajones, los dos costados del cajón de arriba, los dos costados del cajón de abajo, el fondo y el fondo de los dos cajones. Esta parte es la trasera y la trasera del cajón, las patas, las dos patas, los dos travesaños laterales y el travesaño, pero estamos viendo el travesaño trasero. Si nos fijamos, vemos la diferencia entre el alzado sin cortar y el alzado cortado. A la derecha vemos el alzado cortado, mientras que a la izquierda vemos el alzado sin cortar. Vemos que el contorno es exactamente igual, la parte de arriba exactamente igual, lo que estamos viendo, y la única diferencia es en que aquí hemos quitado el frente de los cajones y hemos dado el corte, entonces aparecen los cajones. Y el bastidor, que al dar el corte ya estamos viendo aquí y aquí estamos viendo los travesaños laterales. En esta segunda lámina vamos a dibujar el alzado, pero dándole un corte para ver cómo es por dentro, sobre todo para ver cómo es el tema de los cajones. Para hacerlo más rápido, lo que vamos a hacer es calcar esta lámina que tenemos ya hecha de antes, porque va a ser del mismo tamaño. Entonces me la coloco justo debajo, borde con borde, y voy copiando todas las medidas. Una vez que tengo copiadas las marcas, solamente tengo que tirar paralelas. Ya me puedo olvidar de esta y me voy a dedicar ahora a trazar paralelas.
He dibujado una copia básicamente igual que esta. Ahora aquí voy a empezar a meterle todos los que son los cajones, etcétera, etcétera. Para empezar, he dejado finalmente sin marcar por dónde iría el cajón. Lo voy a hacer pero muy flojito, porque luego voy a tener que borrar ahí. El cajón de abajo apoya directamente sobre la base del mueble. Los costados de los cajones van a ser de 16. Como yo sé que este grueso de los costados son 16, pues entonces le doy lo mismo y le doy lo mismo y ese va a ser el grueso de los costados de los cajones. Tiro por aquí, aunque luego borre un trocito que me tengo que borrar, pero eso van a ser los costados de los cajones. Como he dicho, luego voy a borrar un trocito de aquí. Ahora el cajón va a ir dividido por aquí, por lo tanto ahí tengo que dividir los costados. Los costados van a ser más bajitos que el frente y van a ser de... Le voy a cortar aquí 20, con lo cual le quito de aquí 20 y le quito 20. También se lo quito por aquí arriba, 20 y 20. Estos son los costados de los cajones. Ahora, la trasera del cajón va a venir justo enrasada por aquí y enrasada por aquí. Por lo tanto, por ahí. Y por aquí, para que lo veáis, por aquí y por aquí. Finalmente, el fondo del cajón va a ser de 5 milímetros y va a ir hacia arriba 15 milímetros. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo desde abajo le doy 20 y le doy 20, si esos 20 lo divido a la mitad, le he dado 20 y 20. Si yo estos 20 lo divido a la mitad, me quedarían 10. Si lo vuelvo a dividir a la mitad, de aquí a aquí tengo 15 y lo que me sobran son 5. Es decir, tengo la altura del fondo más 5 del fondo. Lo repito aquí. 10, la mitad 5, tengo la altura del fondo y el grueso del fondo. Por esas dos marcas trazo dos líneas. Que serían estas. Y eso sería el fondo del cajón. Evidentemente tengo que borrar aquí un poquito todo esto. Repasarlo. Y esto sería lo que se ve. Como esto es un corte, finalmente le vamos a meter las galletas de unión para que se vea que eso va ensamblado. Justo donde haya Entonces, justo donde haya unión de pieza con pieza, le dibujo el simbolito de que hay una galleta. Eso debería luego borrarlo bien. Y si yo a esto le he dado un corte, también estoy viendo aquí el bastidor, que está remetido 5 milímetros. Es decir, lo acerco un poquito a la pata, lo que me dé, le meto 20, que es el grueso del bastidor, y dibujo por aquí, y lo repito por este lado. Lo junto un poquito al borde porque van a ser 5, le doy 20 y trazo por aquí. Y esto sería el corte del bastidor
y el corte del bastidor. Finalmente, me faltaría indicar que esto está cortado. Para ello, todas las piezas que hemos cortado o que supuestamente hemos cortado, hay que sombrearlas. Esto, como es aglomerado, lo vamos a sombrear de una forma. Para no trabajar demasiado, vamos a hacer un sombreado que es universal, que es muy finito a 45 grados. He sombreado a 45 grados aproximadamente un costado y el otro costado. He dejado ahora para sombrear el resto de las piezas. Cuando sombreamos una pieza, si esta está a 45 grados, esta de aquí tengo que cambiar el sentido para que se vea claramente que están separadas. Entonces voy a hacer esto con todo el resto de las piezas. Tengo ya sombreado, cambiando siempre el ángulo según se vayan encontrando las piezas, todos los costados, baldas, etcétera. Todas estas piezas están hechas de tablero y lo he rayado así. Ahora, tanto los costados de los cajones como el bastidor lo voy a rayar de otra forma. Y es respetando ya el sentido de la veta. ¿Por qué? Porque tanto estas piezas de los costados de los cajones como el bastidor están hechos de madera. Entonces, aquí lo cortaríamos así, indicando que es un corte radial, aquí igual, aquí exactamente igual, corte radial, con lo cual se ven los anillos de crecimiento. Ahora, los costados del bastidor igual, es un corte transversal, así. Y finalmente tengo que señalar el corte tanto de cada una de las galletas como del fondo de los cajones. El fondo de los cajones es de tablero contrachapado y lo que hacemos son líneas perpendiculares, que eso me va diciendo que es un tablero contrachapado. Cada una de las galletas la voy a rayar a 45 grados, pero mucho más finito que las piezas. Me da igual que concuerde el sentido porque al ir más finito se distinguen claramente. Este sería el alzado cortado de la mesita. Le voy a dibujar algunas cotas que no le he puesto antes, lo borro y le ponemos el título. Como podéis ver, ya le he puesto todas las cotas. Os explico cuál he ido poniendo. En los cajones he puesto, por un lado, la altura de cada costado 100, separación 20 y otros 100. Estos 20 que me sobran no lo indico porque si ya sé todo el hueco de la cajonera, pues es lo que me va a sobrar. Por este lado le he puesto la altura del fondo 15, grueso de fondo 5 y grueso de costado 16.
En cuanto al bastidor, le he puesto la pata que mide 25 por abajo, grueso del bastidor 20 y lo que va remetido al bastidor lo he puesto a este lado, 5. Si os fijáis, el 5 y el 20 están a la misma altura para que quede bien. Le he metido aquí 108 y 108 y finalmente arriba le he metido 16, 16 y 374. Uno de estos me sobraban, pero he puesto todo. Entre esta lámina y esta están puestas todas las medidas que hacen falta para saber cómo es el mueble visto de frente. Incluso puede que alguna se repita en una y otra, pero no me importa. Esta lámina sería la número 2 y se llamaría mesilla alzado cortado o alzado con corte. Pondríamos la fecha y el nombre y la presentaríamos. Y a continuación haríamos la siguiente lámina que va a ser el perfil.